Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús, a la enseñanza número 181. Yo le he dado ya gracias a Dios y se las seguiré dando por permitirme y tener el privilegio un bendito día más de ser un instrumento a todo aquel suscriptor, a todo aquel que va a dar un seguimiento, a todo aquel que esté predestinado para el llamamiento celestial. Le doy gracias a Dios por permitirme cada día, tanto la salud física como espiritual, para poder continuar con esta bendita enseñanza de salvos. Yo le he pedido a Dios que me utilice para no predicar y no enseñar algo que no sea inspirado por su Espíritu Santo, con todo temor reverente, sabiendo que va a haber, bendito hermano y bendita hermana, algún día un juicio y que Dios nos va a pedir cuentas de lo que hayamos hablado. Yo he orado por todos los suscriptores, los seguidores, los que daban un seguimiento y ya no lo dan. Tanto en México como en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Chile, en Puerto Rico y en todo lugar donde Dios permita llegar su bendita palabra este día, por este medio o por cualquier otro medio santo que Dios haya puesto. Yo me pongo a los pies de Cristo Jesús y vamos a Salmos 108, versículo 9. Salmos 108, versículo 9. Hemos estado aprendiendo, bendito pueblo de Dios, sobre Moab, a los que van dando un seguimiento, porque aquí dice que Moab es la vasija para lavarme, la vasija de Dios, que Moab representa hoy a los que fueron llamados, a los que no alcanzaron a llegar a la estatura del varón perfecto, se quedaron a la mitad, no terminaron la obra, no terminaron la casa, no terminaron el arca, simbólicamente, y amaron más las tinieblas, amaron más el mundo, porque Moab significa lugar de fornicación. Ya vimos ayer esta nación, de dónde salió en Génesis, de una de las hijas de Lot, y ya vimos por qué fornicación. Tuvo una descendencia que ya desapareció carnalmente esa nación, pero espiritualmente sigue estando con la enseñanza de Dios. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, todo aquel que hoy representa a Moab, que es fornicación, es el que ha fornicado, no adulterado, adulterado no, sino fornicado, es un discípulo, teniendo amistad con el mundo, estando con el otro Señor y no guardando el pacto de las arras del Espíritu Santo, no guardando el pacto de santidad. Entonces, porque estamos viendo también qué es la vasija para lavar. Ayer yo hice una introducción, un resumen tan maravilloso que es Dios, que nos permite, la prueba nos permite instrumentos adversarios para que nosotros vayamos creciendo espiritualmente y vayamos limpiándonos de la contaminación de este mundo. Así, ayer le tocaba yo un versículo bíblico a los que van dando un seguimiento de los anticristos que están contra Cristo, ¿va? Y que salieron de nosotros. Pero ayer, como ya se me terminaba el tiempo y la hora, ya no me dio tiempo de llevarlo, pero vamos a la palabra a corroborar este versículo para poder profundizar. Moab es mi vasija para lavarme. Vamos a Primera de Juan, por favor, bendito hermano y bendita hermana, todo con la bendita palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Vuelvo a repetir, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Y aquí está en esta epístola de Juan para el pueblo. Hijitos, dice Dios, ya es el último tiempo y, según ustedes, oyeron que el anticristo ya viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo.
Claro que todo cristiano verdadero ha escuchado apocalípticamente que el anticristo viene. Recuerde, bíblicamente anticristo significa contra Cristo. Todo lo que se levanta contra el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y apocalípticamente, proféticamente, sabemos que en cualquier momento aparece este ser proféticamente como anticristo que va a usurpar el lugar de Cristo y lo van a hacer como Cristo, lo van a sentar en el lugar santísimo, pero esa no es la enseñanza. Estamos viendo de Moab y la vasija que Dios utiliza para alabarnos. Ahora, lo importante es lo que dice aquí, fíjese bien. Así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Cómo? Antes de este anticristo que ya no tarda en presentarse, primeramente, antes de esa profecía, primeramente se tenían que presentar dentro del pueblo de Dios muchos, no pocos, muchos anticristos dentro del pueblo de Dios. Y dentro del pueblo de Dios, porque ahorita vamos a entender, fíjense cómo dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Dice en el 19, salieron de nosotros. Ah, caray, ¿cómo que engendramos anticristos? ¿Cómo que salieron de nosotros? Ahorita le voy a explicar. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Ahora, Dios, bendito hermano y bendita hermana, una vez que terminamos el discipulado, nos manda a llevar las buenas nuevas de salvación al mundo y nos lleva a engendrar espiritualmente y a darle hijos como una esposa que ya no es estéril, hablando espiritualmente. Entonces, muchos hijos salieron de nosotros, de esta iglesia, fuimos, tocamos la puerta, aceptaron a Cristo, pero en el proceso, como dice la palabra, muchos son llamados y pocos son los escogidos. Como dice la palabra, no todos los que son llamados son escogidos, muchos, la mayoría, se quedan en el proceso del discipulado. Lo podemos fortalecer con la parábola del sembrador. También, poca semilla fue la que llegó a dar fruto al 30, al 60 y al 100. Toda la otra semilla que cayó en el camino, que cayó en pedregales, que cayó con la cizaña, etcétera, 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 son precisamente aquellos que fueron llamados, que gustaron del don, que gustaron del camino, pero que amaron más las tinieblas y se volvieron contra Cristo. Porque un anticristo el día de hoy es todo aquel que se levanta en contra del conocimiento de la verdad. Si yo predico que hay que comer de la carne de Cristo, hay que beber de su sangre, que hay que tomar la cruz, si yo predico, o más bien Cristo por medio mío con su palabra, de una muerte, de una separación, de una perfección, y ya hay disfrazados, cristianos disfrazados de ángeles de luz que no son de Dios, que están en contra de lo que predica Cristo y dicen no, sí podemos pecar, Cristo Jesús vino por pecadores, no te preocupes si puedes hacer esto, están en contra, se llaman anticristos. Porque este último que se va a levantar, quiero decirle que va a mandar decapitar a todos aquellos que no se dejen poner la marca, van a mandar decapitar a todos aquellos que se congreguen en estos últimos tiempos y se va a hacer pasar como Cristo, pero disfrazado. Entonces, han surgido. Ahora, ¿por qué lo permitió Dios? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero ¿qué pasa en ese proceso? ¿Qué pasa en ese trayecto cuando en una congregación hay anticristos? Los anticristos es porque se vuelven mundanos, Moab, porque fornicaron. Recuerde, porque fornicaron, eso es lo que significa Moab. Ahora, cuando empiezan a fornicar, un representante no se da cuenta luego, o se da cuenta y empieza a exhortar y a amonestar, teniendo la esperanza, mediante la oración, de que se arrepienta y vuelva a los pies de Cristo. Pero en ese lapso son instrumentos para que a los que están en la verdad, a los que están en la cruz y se están discipulando,
llegan a tratarlos de seducir, llegan a tratarlos de decir, es que sabe que hermanito, mira, yo pienso que sí está bien esto, pero como que es muy exagerado, ¿no? Que no mandes a tus hijos a las escuelas. O es muy exagerado, ¿no? Que nosotros dejemos todo y tengamos, yo creo que mira, en algunas cosas tiene razón. Entonces, son anticristos y ahí Dios va a permitir y permite dentro de las congregaciones, sobre todo en estos últimos tiempos, porque el cristiano que cree en la bendita palabra y cree en el mandamiento que se le dio, le va a decir, arrepiéntase hermano, no es cierto, y en ese momento se está lavando, está pasando la prueba. Se está lavando porque son cristianos que Dios va a permitir, como permitió a la serpiente, la utilizó para ir a seducir a Adán y a Eva. De igual manera estos, moabitas o mundanos, o cristianos que están disfrazados, pero que aman el mundo y que vienen a tratar de persuadirnos con la mentira y el engaño de Satanás, nosotros en el momento que Dios permite, después del conocimiento, y nosotros decimos escrito está, en ese momento, esa es la vasija que Dios está utilizando y que ellos se van a ir a la perdición eterna, se van a ir al lago, al fuego eterno, sin saber que Dios los está utilizando para favor de su pueblo. Entonces, vamos a regresar a Salmos, por favor, 108. Ya expliqué, ya profundicé para poder comprender, ¿sí? Entonces, dice Dios, Moab es la vasija para lavarme. Y recuerde, Dios, o le servimos vivos, con voluntad propia, o le servimos muertos y engañados por Satanás, pensando que estamos en la verdad. Dice, sobre Edom echaré mi calzado. Ahora, Edom, los edomitas, ¿de dónde vienen? Sí, es muy importante para poder entender la Biblia, bendito hermano y bendita hermana, profundizar y enseñar. ¿Sí? Los edomitas salen del hijo de Jacob, de un hijo de Jacob, llamado Esaú. Y en esos tiempos, primeramente Abraham, luego Isaac, su hijo, el hijo de la promesa de su esposa Sara, que era estéril. Isaac también se le hicieron promesas y Isaac tuvo dos hijos, uno llamado Jacob y otro llamado Esaú. Esaú fue el primogénito y bíblicamente todo aquel que naciera primeramente como primogénito llevaba la bendición de Dios para que Dios lo utilizase como un instrumento de bendición. Pero Esaú cambió su primogenitura por los deseos de la carne, simbólicamente representando un plato de lentejas, que es la comida de la carne y la comida espiritual. La comida espiritual sabemos y la hemos visto que es la obediencia a Dios, y la comida de los deseos de la carne es obedecer a Satanás, son los ídolos, son todo lo que me da prosperidad aquí en el planeta Tierra. Simbólicamente, pues cambió su primogenitura por un plato de lentejas, ya profetizando Dios que hay muchos que fueron llamados para ser escogidos y muchos cambiaron por las concupiscencias de la carne, por lo temporal, por el engaño de Satanás, e hicieron afrenta al Espíritu de gracia y cambiaron su primogenitura por basura. Porque Esaú procuró con lágrimas la bendición de la primogenitura, pero ni con las lágrimas la pudo obtener. La obtuvo su hermano Jacob. Y también, no nada más cambió su primogenitura por un plato de lentejas, sino que la palabra nos da a entender que en todo momento fue un individuo en contra de Dios, porque fue cazador. Y en el Antiguo Testamento, cuando Dios nos habla y nos describe cazadores como Nimrod, como Esaú, son hijos del diablo, porque a Satanás se le identifica como un cazador, como un asesino, como un ladrón.
y cazadores que este tipo de cristianos disfrazados se dedican a cazar seres vivos, seres que huyeron de la corrupción, cristianos verdaderos, y los cazan con mentira, con trampas simbólicamente, ¿verdad? Porque la Biblia nos ha hablado de trampas, de acechar, de engaño, etcétera. Entonces, todo con simbolismos en el Antiguo Testamento. Ahora bien, Jacob llevó la bendición y Esaú no llevó la bendición de Dios, llevó una bendición terrenal. De hecho, Esaú fue una nación muy próspera, hablando de las riquezas terrenales, y vivieron en lugares altos en peñas. Entonces, ¿quién representa a Esaú el día de hoy? Hoy no lo representan los discípulos como Moab, que amaron el mundo. Representan los que llegaron a tener un crecimiento, los que fueron escogidos por Dios y cambiaron la gloria de Dios, la cruz de Cristo, el padecimiento, el sufrimiento, la obra, por el engaño de Satanás y lo temporal, y las riquezas, la fama y el poder, que son muchos. Yo le describo algunos como Kais Luna, como Adrián Romero, como Marcos Witt y muchos otros más, que alguna ocasión alcanzaron una estatura y cambiaron. Y todos estos que les nombré y faltan mucho más, mire, son millonarios. Ahora, ¿para qué los utiliza Dios? Edom echaré mi calzado. Y el calzado de Dios, de Cristo. Satanás está bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies. El enemigo, a nosotros, a Jacobo y a nosotros, se nos han dado las alas del gran águila y a estos los ha regresado al mundo. Los ha regresado en donde está el trono del diablo, de Satanás. Porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la cruz simboliza el que se nos dieron las alas, el que nos sacó de este mundo, el que nosotros no somos de aquí abajo, por fe y simbólicamente y con hechos, claro está, ¿verdad? Porque nosotros predicamos con hechos, no militamos en el mundo. Estamos en el mundo, pero no nos enredamos con las cosas civiles. Esas son las alas del gran águila. Entonces, todos estos representantes que yo le nombré y todos los que existan, que famosos, con poder, reconocidos a nivel mundial y que tienen congregaciones de 2000, de 1000, de 200 personas, quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que Dios ya los puso bajo sus pies. Y bajo sus pies es el infierno, el mundo, el fuego donde está Satanás. Son mundanos, no son de arriba, ya les cortó las alas. Bueno, eso es Edom. Echaré mi calzado. Dice, y me regocijaré sobre Filistea. De igual manera. Ahorita le voy a explicar las dos enseñanzas. Primero le estoy enseñando estas naciones que hoy siguen existiendo también sobre Filistea. Filistea eran los filisteos. Bendito hermano y bendita hermana. Y la bendita palabra nos enseña, ¿verdad?, que cuando Dios dio la tierra de Canaán, que habitaban ahí los filisteos, para que el pueblo de Dios los desechara y se quedaran con esa nación, pues de igual manera Dios se regocijó cuando nos dio poder y echó a los filisteos. También cuando Cristo Jesús vino y mandó a sus discípulos al mundo y fueron ganando las naciones para Dios antes de la apostasía, el regocijo. Ahora, también lo vamos a ver proféticamente de esta manera, porque también tiene muchísima enseñanza este versículo profético de las bendiciones de Dios. Ahora, Moab, los que éramos del mundo también. Aparte de que
los anticristos nos ayudan para ir creciendo espiritualmente. De igual manera, Cristo Jesús, cuando vino y nosotros éramos del mundo, nos dio una forma, el alfarero, nos dio una forma en sus manos para hacernos una vasija, y esta vasija ir a los pecadores, ir a los que están en pecado, porque nosotros, los que hemos alcanzado por la gracia de Dios mediante la fe la perfección, somos instrumentos para ir a alabar por medio del Evangelio, por medio del bautizo, y para que los pecados sean perdonados. Como instrumentos nosotros, porque el único que perdona pecados es Dios, el único que lava pecados es la sangre de Cristo, pero nosotros somos vasijas como instrumentos para ir a convencer mediante el Espíritu Santo, como le ponía yo las enseñanzas de la barca, de que se está ahogando en la laguna, de los salvavidas. Entonces, somos vasijas para lavar, porque una vez que se convierte, en todo momento también una vasija que éramos del mundo, pero ya no somos del mundo, somos vasijas el día de hoy, que estamos exhortando, amonestando, redarguyendo, corrigiendo, y que estamos en todo momento como instrumentos, inclinando a que los corazones sean limpios, estén limpios delante de Dios. Ahora, Edom, echaré mi calzado, ya vimos bajo los pies, pero también, proféticamente, bendito hermano y bendita hermana, el calzado de Dios y el calzado de Cristo, hoy, proféticamente, a lo que vino, que también nosotros éramos de Edom, y buscábamos riquezas, buscábamos grandeza, ¿sí? Todos estábamos así, cada uno por su camino, cada uno engañado con diferentes poderes de demonios, cada uno, ¿verdad? Algunos en riquezas innumerables, otros en el mundo, etcétera. Entonces, echaré mi calzado es que Cristo Jesús y su calzado es el día de hoy. Bienaventurados los pies de los que llevan el Evangelio. Bienaventurados. El calzado es llevar el Evangelio también el día de hoy. Como alguna ocasión, Juan el Bautista da testimonio diciendo, pero el que viene tras de mí, refiriéndose a Cristo, yo no soy digno de desatarle la correa de su calzado. No soy digno. Como diciendo, yo no soy digno de servirle, porque todavía no venía la sangre de Cristo. Juan el Bautista, yo no soy digno ni de tocar sus sandalias. Ahora, en este nuevo pacto, Juan, que decía que no era digno, a nosotros mediante la muerte de Cristo y su resurrección, nos vino a ser dignos, no porque lo mereciéramos, no por obras, sino por fe, nos vino a ser dignos, no nada más de tocar las sandalias, sino de ponérnoslas. De hecho, Juan el Bautista pues no estuvo como Pablo, como Pedro, llevando el Evangelio. No. Juan nada más fue un instrumento para preparar el camino del Señor. Hasta ahí, pare de contar. Juan no tuvo el privilegio de recibir la sangre de Cristo Jesús y recibir una vida espiritual. ¿Se va a salvar? Sí, se va a salvar. Sí, pero ese es otro tema. Entonces, el calzado, bendito hermano y bendita hermana, cuando dice Edom, echaré mi calzado, de igual manera, proféticamente, primero, yo ya le dije la enseñanza que hay sobre los pecadores también, proféticamente, ¿sí? Y esto es verdad, Dios pone a Satanás bajo nuestros pies, ya le expliqué eso. Entonces, viene a poner el calzado, nos viene a ser dignos para llevar el Evangelio, vino por toda clase de pecado, no vino a juzgarnos. Y dice, y me regocijaré sobre Filistea, porque al final de cuentas también los cananeos, los filisteos, éramos los que no éramos pueblo de Dios, y mediante el Evangelio nos sacaron del mar, y eso
para Dios es un regocijo. Ahora dice aquí, ¿quién me guiará a la ciudad fortificada? Hay una pregunta, fíjense bien. ¿O quién me guiará hasta Edom? Ahora, ya le dije quiénes son los edomitas y quiénes fueron los edomitas. Un pueblo pecador, un pueblo que cambió su primogenitura. Ahora, Edom estuvo en los lugares rocosos, habitó en lugares rocosos, desérticos. Usted puede ver la historia, ¿sí? Y materialmente fue un pueblo muy próspero. Ahora, fíjense bien, Dios es el que tiene el poder y nosotros somos instrumentos. Ahora, fíjense bien lo que dice aquí. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Cuál es la ciudad fortificada? La iglesia verdadera de Cristo, donde hay paz, y le voy a decir que es una ciudad fortificada, por partes, para entender proféticamente bien esta palabra. En el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, pues como estaba la ley animal, como hoy también, ¿verdad?, con Rusia y Ucrania, las naciones querían siempre apoderarse de otras naciones. Y su fortaleza eran los muros, las construcciones sólidas y los muros altos y también los guerreros que habían dentro de la ciudad. Voy a poner de ejemplo a Jerusalén. Jerusalén, esa ciudad que estuvo como una sombra de lo que iba a venir terrenalmente y que todavía existe. Jerusalén, que es la capital, que significa Shalem, que es la ciudad de paz, está en un monte alto. Ahí empezamos que es una ciudad fortificada. Y luego esta ciudad, aparte de que estaba en un monte alto, tenía 4 muros bastante altos, muy bien cimentados, y en cada muro tenía 3 pórticos grandes. Eran 12 pórticos en total. Y en la construcción, por dentro, habían torres de vigilancia a todo alrededor, donde a las personas que tenían el ministerio de velar arriba, se les llamaba atalayas, que significa vigilantes. Ahora, la altura representa poder visualizar al enemigo. Si venía 20 kilómetros en aquel entonces con caballos o con un ejército, los atalayas en los 4 puntos cardinales, fuera del norte, del sur, del oriente, del poniente y vinieran, el atalaya tocaba una trompeta. Y el pueblo, al escuchar la trompeta, sabía que venía un enemigo. Se ponían el yelmo, la coraza, etc. Cerraban los pórticos. Y esa era la ciudad fortificada. Era imposible que penetraran cuando Dios estaba con ellos. Entonces, hoy la ciudad fortificada, le voy a decir cuál es, simbólicamente. Es aquella iglesia que no es de abajo. Es aquella iglesia que está en el monte, que está arriba. Es aquella iglesia que tiene amistad con Dios, porque la ciudad es Shalem, que significa paz. Cuando en las epístolas, en todo momento Dios, por medio de Pablo, dice, la gracia y la paz sean con ustedes, claro que por la gracia puedo practicar los mandamientos de Dios para que sea mi amigo. Porque la amistad de Dios es que yo practique sus mandamientos. La enemistad con Dios es que yo sea un hijo desobediente y practique el pecado. Entonces, el tener las alas, el tener a Dios, el estar fuera del mundo, es estar arriba y es Shalem, la tierra de paz, los atalayas. Los atalayas son los que hemos alcanzado un crecimiento espiritual
Y podemos discernir entre el bien y el mal cuando viene una flecha incendiaria, cuando vienen adversarios a tratar de tomarnos para bajarnos de la cruz. Y los muros son los que nos protege con la palabra de Dios del engaño de Satanás. Y que no se deje entrar al enemigo a esta congregación donde se predica la verdad y se predica santidad y se predica rectitud. Que no permitamos entrar al enemigo a contradecir el verdadero camino que nos lleva a la vida eterna y que nos tiene protección. Porque los muros es no pecar. Y claro que el representante o los que Dios ha puesto van a estar cuidando al rebaño con la palabra para exhortar, amonestar, redarguir, corregir, para enseñar el camino. Ahora, ¿quién me guiará a una iglesia así? Yo le digo, bíblicamente el guía es el Espíritu Santo. Como dicen Romanos 8. Y los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Pero ¿cómo puedo ser guiado por Dios? Hay un precio para tener a Dios adentro. Primeramente, Cristo Jesús pagó ese precio en la cruz. Y con su muerte y su sangre, cuando creí el Evangelio y me arrepentí y voluntariamente me pasé de las tinieblas a su luz, entonces vino el Espíritu Santo y luego me dijo Dios, por medio de mis hermanos que me amaban mayores: no contristéis al que habita dentro de ti. No hagas vana la cruz de Cristo, porque el Espíritu Santo es todo en tu vida y Él te va a guiar. Si tú lo contristas, si tú pecas porque el pecado paga un salir de la muerte, te quedas sin que te guíe, porque el único que conoce el camino y que te puede guiar a una ciudad fortificada, tanto aquí como allá arriba, el guía que nos guíe también a la vida eterna es Dios. Ahora, ¿quién me guiará a la ciudad fortificada? Dios. ¿Quién me guiará a Edom? De igual manera, recuerde que Edom, pecado, prosperidad, fama, lo que trajo Satanás, pasa a ser como Dios. Ahora, de igual manera Dios, cuando yo peco, cuando yo adultero, en automático me guía y me regresa abajo. Me regresa afuera. Me deja ciego. Y me quedo yo perdido y regreso abajo. Pero todo proviene de Dios. Así que bendito hermano y bendita hermana, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si Dios me está dando el conocimiento ahorita, y no nada más ahorita, sino en cada enseñanza de que Dios tiene el poder para maldecirme o para bendecirme, pues hay un precio para tener la bendición, y el precio es fidelidad, fe, practicar sus mandamientos. Bueno, dice, y aquí ya viene la contestación, ¿quién nos puede guiar? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? Y como le digo, primeramente entró el pecado al mundo, por el pecado la muerte, Satanás tuvo el imperio durante siglos, pero ya vimos proféticamente la misericordia de Dios. Entonces el único que nos puede guiar a la ciudad fortificada o a la maldición es Dios. ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Sobre todo en el primer pacto. Porque en el primer pacto las luchas eran de carne y sangre, no eran como hoy. Y cuando Dios no favorecía
al pueblo por practicar el pecado, por idólatras, Dios se alejaba y las otras naciones se llevaban cautivos al pueblo y los hacían tributarios, los hacían esclavos, los maltrataban. Y Dios se desentendía de ellos, como en Lamentaciones cuando fue la deportación a Babilonia. Se desentendía de ellos hasta que clamaban y los volvía a perdonar. Como en el libro de los jueces, que duró 400 años, es el libro de los jueces. El pueblo pecaba, llegaban las naciones, los ultrajaban, lloraban, se levantaba otra generación, los libertaba con un instrumento santo. Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos, porque por más que salieran con ejércitos el pueblo a pelear, eran vencidos. De igual manera hoy, bendito hermano y bendita hermana, como una sombra de lo que iba a venir, nosotros estamos en una guerra, en una batalla, ya no cuerpo a cuerpo, ya no sangre a sangre. La bendita palabra nos enseña que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernantes, contra huéspedes de maldad, contra todo el ejército, contra Satanás. Esa es nuestra guerra el día de hoy. Pero muchos que salieron a la guerra por pecadores ya están cautivos, ya están en el mundo. Por eso, en el 12, fíjese lo que debemos de pedir. Danos socorro contra el adversario. Y para muchos, bendito hermano y bendita hermana, el adversario es una fábula, es un cuento. Pero recuerde que todo lo que está en la Biblia se le llama verdadero. Que no hay ninguna mentira, ni ninguna mentira procede de la verdad. El adversario, sí, sabemos, creo que en cualquier nación, qué significa la palabra adversario. Adversario significa enemigo. Y ese nombre se le da a Satanás, al diablo. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita palabra nos dice velar. Porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Primera de Pedro 5:18. Velar. No cabecien. No se duerman. Velar. Sobre todo ahorita que estamos de noche, que ya viene el amanecer. Y muchos están durmiendo. Ahora, vuestro adversario, puesto. Porque en el momento en que yo fui llamado y me arrepentí, en ese momento Satanás se volvió mi adversario. El diablo. Está como león rugiente. Un león que ruge tiene hambre. Y el rugido, cuando encuentra el león físicamente, ¿verdad?, una presa chiquita, muchas veces con el rugido la paraliza de miedo. Y la presa se paraliza. De igual manera hay muchos cristianos que ya los paralizó y que tuvieron miedo de este camino. Como en el Antiguo Testamento, Goliat, como tenía todos los filisteos paralizados de miedo. Un gigante, con su voz que les decía, ándenles, que uno de ustedes pelee conmigo, y el vencedor servirá al otro. Y el pueblo estuvo temblando hasta que apareció David. Bueno, esa historia ya la sabemos. Ahora, anda como león rugiente alrededor. ¿Alrededor de dónde? Del mundo. Buscando cristianos. Como a mí me impacta, para poder profundizar este versículo, una enseñanza en Job, en donde dice la palabra en Job capítulo 1, que los hijos de Dios se paseaban delante de Dios, y que entre los hijos de Dios
venía Satanás. Y que Dios le dijo, ¿de dónde vienes tú? Y le dijo, de merodear la tierra. Y le dijo Dios, ¿y no has contemplado a Job? Que no hay otro como él en la tierra. ¿Qué me da a entender ahí Dios? Porque Job era el único justo en todo el planeta Tierra. ¿Qué me da a entender? Que Satanás sabe perfectamente bien quién guarda la palabra de Dios. Sabe perfectamente bien. Entonces, está alrededor buscando. ¿Y a quién busca? ¿A los que ya están en su cueva? ¿A los que ya están muertos? No, eso ya son presa del diablo. Ya son de ellos. ¿A quién está buscando entonces? A los justos. ¿Y sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Hay muchos que están en este camino que lo toman como fábula, que lo toman como cuento. ¿Y por qué como fábula? Porque no creen y se descuidan y pecan y no tienen temor. Entonces, danos socorro contra el adversario. Y el único socorro, lo único que nos puede proteger contra ese poder, donde no hay ninguna arma que prospere contra el adversario, más que Cristo y la presencia de Dios. No hay para más. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Por eso es muy importante, no contriste, no apague el fuego, cuídelo, cuide ese depósito. ¿Y cómo lo voy a cuidar con temor? ¿Cómo lo voy a cuidar con fidelidad? ¿Cómo lo voy a cuidar? Sirviendo a Dios. Y si todavía no soy un ministro, siendo obediente en mi discipulado y temiendo en todo momento. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. Y sí, aquí ya repite, no hay una arma, no hay aquí abajo, bendito hermano y bendita hermana, nadie que nos pueda librar de ese poder que busca nuestras vidas. No hay. Ni dinero, ni casas, ni prosperidad, ni padre, ni madre, ni hermanos, ni ninguna arma, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni la OTAN. Nadie, absolutamente nadie nos puede ayudar contra Satanás. Por eso Cristo Jesús dijo Dios, y no hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. Y vamos a terminar el Salmo 107 con este versículo 3 en donde dice, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En Dios nos mantendremos, en Dios prometeremos, en Dios confiaremos, en Dios caminaremos, en Dios nos dejaremos guiar, en Dios trabajaremos. En Dios estaremos en la cruz. En Dios, pero dice en Dios, porque sin Dios es muerte. En Dios, como le dije, mi protección es la presencia de Dios. En Dios podré vencer, haremos proezas. Él se encargará de hollar a nuestros enemigos. Ahora, ¿quiénes son mis enemigos? Los moabitas, los edomitas, los filisteos y todo aquel que fue llamado y que entró por la puerta del redil e hizo afrenta al Espíritu de gracia y practicó el pecado, se volvió en mi enemigo, se volvió hijo del adversario que busca mi vida y trata de seducirme, trata de engañarme, se disfrace como ángel de luz, pero fíjese bien, Él, Dios, la venganza es suya. Él hollará. ¿Qué es? Él hollará que los regresó a los abismos. El hoyo representa oscuridad, representa abismos, representa lo profundo y eso, simbólicamente el día de hoy, representa el mundo. Los que están donde está el trono de Satanás. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, vamos a proseguir con el Salmo 109, por favor.
Hemos terminado el 108. Recuerde, siempre le digo yo que cualquier duda referente a cualquier enseñanza que Dios me permita dar, que son muchas, es una diversidad según el versículo, ahí están los contactos para profundizarla, para concordar con más versículos y corroborar que lo que Dios nos está enseñando es para vida y es veracidad. 109. Dice: oh Dios de mi alabanza, no calles, porque la boca del impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Primeramente, oh Dios de mi alabanza, hemos visto que la alabanza en general y la adoración es una sujeción a este bendito camino y que la alabanza de cánticos viene en automático cuando soy libre. Cuando se me ha quitado el peso del pecado. Cuando he sido transportado del agobio al amor. Ahora, oh Dios de mi alabanza, porque yo estoy aquí alabando y cantando, no porque sea un fruto mío, sino la presencia de Dios hace que yo adore, que yo alabe. Dios de mi alabanza. Ahora, ¿qué está pidiendo este varón? Recuerde que le dije, bendito hermano y bendita hermana, a los que van dando un seguimiento, que aquí vamos a aprender mucho sobre la oración. ¿Qué es lo que se debe pedir? Vimos aproximadamente unos 9 capítulos de profecías, pero en los salmos 90, 80, 70 vimos muchísima oratoria, muchísima súplica de lo que estos varones rogaban y pedían a Dios. Ya le dije que a los que han dado un seguimiento y a los que no, ahí están todos los salmos, desde el Salmos 1, por orden, para que usted pueda echar mano y pueda verlos. No hay una sola oración, una sola rogativa, un solo pedimento en donde pidan dinero, casas, coches, que prosperen sus negocios, que les multipliquen la plata, ni una sola. ¿Por qué? Porque esas cosas llegan por añadidura y buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que nos conviene pedir cuando sabemos que hay un adversario? ¿Qué es lo que tenemos que pedir? Socorro cuando vemos, sobre todo en estos tiempos, la apostasía y esta profecía profética que hoy está sucediendo. Ahora, yo le he pedido a Dios, no calles. ¿Y qué es decir no calles? Su boca es la bendita palabra viva, como dicen Hebreos, porque la palabra está viva y es eficaz. Esta es la boca de Dios. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Para muchos que quieren consultarlo, hay sellos. Y no tienen entendimiento y no escuchan la verdadera voz y tuercen las escrituras. Porque hay un precio para que Dios nos quite los sellos y podamos tener un discernimiento y un entendimiento. Se llama fidelidad, se llama honestidad, se llama integridad, se llama tener hambre, se llama tener sed de justicia, ser pobre de espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si yo cumplo con esos requisitos y no soy hipócrita, y tampoco creo que es una fábula Satanás, entonces le voy a decir, Señor, sígueme hablando. ¿Por qué? Porque esta es la verdad que me saca del engaño. Porque tu verdad me abre los ojos para que no llegue el enemigo disfrazado diciéndome que acá está la verdad. No calles, Señor, tú eres el verbo, tú eres la vida, tú eres la verdad.
Y para ello, bendito hermano y bendita hermana, hay que rogar. Para ello hay que pedir. Para ello hay que ser pobre de espíritu. En todas las áreas debemos de pedir. No calles. ¿Por qué? Fíjense la profecía, pongan mucha atención. Porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Ahora yo le dije, líbranos, Señor, del adversario. Socorro. ¿Qué le dije yo? ¿A quién está buscando Satanás? ¿A los que ya tiene en la cueva? ¿A los que por derecho son suyos y se van a ir al lago de fuego y los está utilizando como instrumentos? No. Va contra los justos. Y Satanás tiene la herramienta de impíos para persuadir y engañar, así como Dios y Cristo tienen la herramienta de la iglesia para guardar. Y ahí está la batalla, ahí está la guerra que tenemos, no con lucha ni con sangre. Ahí está la guerra, ahí está la lucha. Ahora, no calles. Al decir no calles, también voy a utilizar como referencia y concordancia en el libro de los Hechos. Cuando Dios le dijo a Pablo, y cuando estés frente a las autoridades, no temas lo que tengas que decir, porque en ese momento yo no voy a callar y voy a estar en tu boca. Y vemos a Pablo cuando estuvo preso y cuando se juntaban todos los impíos e inicuos por predicar a Cristo y predicar la verdad, con el rey Agripa, con Berenice, con otros reyes, cuando lo apresaron, y en varias sesiones hubo para enjuiciarlo y llegaban todos los adversarios, Pablo siempre los dejaba callados. Pablo, más bien Dios, por medio de Pablo, no callaba. Y les decía pecadores. Y les decía adversarios. Y les decía que ellos no creyeron en Cristo. Y les decía la verdad. Y en ese momento el que hablaba era Dios. Ahora, también, yo, bendito hermano y bendita hermana, nunca, por la gracia de Dios, me voy a jactar de los años que tengo, de que conozco la Biblia, que a mí es muy difícil que me engañen. No, hermano y hermana, no. Aquí está hablando un sabio. Aquí está hablando el rey David. Uno de los hombres más sabios junto con su hijo Salomón, que fue amigo de Dios y tenía sabiduría. Ahora, yo sé que Satanás engaña y ha engañado a muchos que han sido escogidos, como viene en el Nuevo Testamento. Y vendrán tiempos cuando aún si fuera posible los escogidos serán engañados. Y yo lo he visto. Gente sabia, gente que conocía, gente que predicaba. Cómo llegó astutamente Satanás y los engañó. Yo se lo doy como testimonio para la gloria de Dios. Bendito hermano y bendita hermana. Yo, día con día, le pido a Dios que me libre del engaño de los hijos del diablo, que se disfrazan como ángeles de luz, pero fueron impíos. Y impío, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que es que no permanecieron en la cruz, que prevaricaron. Ahora, no calles, que es también, Señor, aparte de que me des discernimiento, cuando vengan, ayúdame a enfrentarlos, Señor, con tu palabra. Como dice también en Judas, esa epístola, bendito hermano y bendita hermana de Judas, el medio hermano del Señor Jesucristo, que es un solo capítulo, nos habla de los impíos, de los falsos profetas. Y hay un versículo en donde dice que contendamos ardientemente por la fe contra los que se levantan en contra de Cristo, que contendamos, pero no soy yo. ¿Quién es el que me va a decir abrir la boca y hablar con denuedo y versículo tras vez hasta aplastarlos? Porque la espada de Dios es, y la sabiduría de Dios es más filosa
que la del adversario. La del adversario ha matado a muchos, pero ha matado a los incrédulos, a los que le fallaron a Dios. Es muy importante, a los que dejaron de orar. Muy importante que yo le pida a Dios cuando voy a enfrentar, y me ha tocado, bendito hermano, no para gloria mía, yo se lo digo como enseñanza, no para jactarme, no, no. Algunas ocasiones, en el trayecto que yo tengo, ha habido iglesias de oposición que se disfrazan de ángeles de luz para tratar de arrebatar al rebaño que Dios me ha confiado. Y como 3 o 4 ocasiones, o más, se nos juntó para que abriéramos Biblias y le diéramos la razón a Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque cuando Dios me permitió ir delante de las ovejas a callarlos, yo me humillé a Dios y le pedí, no calles, Señor. Y yo, Señor, no me voy a dar la gloria. Yo te permito, Señor, que si tú no callas, la gloria va a ser para ti, no para dejarme aplaudir. Porque tú eres el sabio. Utilízame como instrumento, Señor. Y no calles, porque yo tengo temor a perder a tu rebaño. Y tengo temor a ser arrastrado. Entonces, estamos viendo el poder de Satanás con los que se jactan de ser cristianos, que se disfrazan de ángeles de luz, y el engaño que también tienen en su boca. Este hombre no desconocía, como hoy también los que estamos en la verdad no desconocemos. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Y claro, bendito hermano y bendita hermana, porque los enemigos están en contra de lo que vino a predicar Cristo Jesús. Nos señalan. Dice, han hablado de mí con lengua mentirosa. ¿Y qué han hablado contra mí? Que no pueden utilizar la Biblia. Como dijo Cristo Jesús en alguna ocasión, cuando le decían demonio, cuando le decían pecador. ¿Qué dijo Cristo? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes con la Biblia, con la verdad, me puede señalar de pecado con la verdad? No. Cuando hablan mentira, de suyo hablan. Y me levantan falsos, me vituperan. Porque así también, bendito hermano y bendita hermana, para poder profundizar, de mí han dicho pestes, que yo he hecho perder familias, que yo les lavo el cerebro, que están aquí porque se les da dinero, que porque no pagan renta, etcétera, y etcétera. Pero para separarlos, y les hablan sin la Biblia, porque todo lo que venga fuera de la Biblia es una palabra mentirosa. Y recordemos, solamente hay 2 verbos, uno que es Cristo, que es la verdad, y otro que es el diablo, que es la mentira. No hay para más. Dice en el 3, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mi vida sin causa. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, ¿de dónde viene ese fruto de odio en un ser humano? ¿De dónde viene? Mire, el tener a Dios nos da un fruto de aborrecer las cosas del diablo, de aborrecer a los impíos, no de odiarlos, de separarnos, de estimar como basura. Pero ese es un sentir de Dios. Por eso dice, hay este sentir que hubo en Cristo. Y cuando nosotros tenemos a Dios y tenemos su sentir, es un fruto que viene en automático. De igual manera, el diablo odia a Cristo, odia la luz, odia a los hijos de Dios, los odia. Ahora, ese fruto solamente se puede dar cuando alguien ya está habitado
por estos espíritus inmundos. Y creen que están en la verdad y se jactan de que son cristianos. Versículo bíblico que atestigua lo que le estoy diciendo, uno de muchos. Cuando Jesús les decía, ustedes no son hijos de Abraham, son hijos de fornicación. Y dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación, somos hijos de Abraham. Y se enojaban y lo aseguraban. Y Jesús les decía, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, porque él dio testimonio de mí. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, nos odian, hablan con odio, como con Cristo Jesús. ¡Mátenlo! ¡Crucifíquenle! ¡Suelten a Barrabás! ¡Viva el César! Con odio. Así también a Pablo, a Pedro. ¿Quiénes creen que lo crucificaron? ¿Quiénes creen que mataron a estos? Los mismos que se jactaban de ser cristianos y eran impíos. Y eran instrumentos de los mismos. Yo quiero decirle que mi vecino que es católico, porque no quisieron saber de Cristo, mis vecinos que son testigos de Jehová, no me odian. Nada más no me pelan. Nada más buenas tardes, como decía, cada loco con su tema. Pero los que tienen este fruto son los que estuvieron algún día aquí. Y su postrer estado pasó a ser peor que el primero. Dice, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Ahora, me han rodeado. ¿Qué es rodeado? Nos acechan y vienen con su sabiduría y vienen con su espada a decir lo que tú predicas no es, y que las escuelas no, y que esto no es, y que la cruz, y pelean contra mí, fíjense, sin causa. Porque al final de cuentas, cuando ellos se van, cuando están en otra congregación, yo no los fumo, porque dice la palabra, no te metas en fundamento ajeno, déjalos. Yo no me voy a meter a decirles, estás pecando, estás mal. No, hermano, no. Ese es un pago que Dios les ha dado. Claro que si vienen a pedirme enseñanza, con mucho gusto. Y si todavía tienen oportunidad. Pero ellos son los que vienen, ellos son los que buscan, ellos son los que nos atacan. O sea, Pablo, cuando iba a predicar, pues iba a predicar y no los fumaba a los que se aferraban. Cuando una vez se les decía del Evangelio y querían persistir pecando, Pablo se separaba como Cristo Jesús también. Pero a Cristo Jesús lo seguían, lo acechaban y lo rodeaban. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 182. Yo me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Mañana, primeramente, Dios, proseguimos con el versículo 4 de Salmos 109. Hasta mañana y gracias.